Bueno, pues ya casi lo ha contado todo Javier. Entonces, voy a contar un poquito más de esto que ha contado Javier. Yo trabajo en la Fundación Educación Católica, en el área pedagógica, y cuando llegué a la Fundación, a esta área, la mayor preocupación mía eran las personas, los profesores. Porque si no éramos capaces de tener buenos profesores que llegaran a nuestros alumnos, no íbamos a poder hacer ningún cambio ni ninguna transformación en la educación. Participo en todos los procesos de selección que se dan en la Fundación en distintos momentos de la selección. Desde el principio, a la hora de elaborar el perfil del profesor que estamos buscando, hasta el final, en que realizo pues, las últimas entrevistas, colaboro con el equipo directivo, que en todo momento está en el proceso de selección, y en las últimas entrevistas pues, me desplazo o por Skype hacemos las entrevistas. Y quizá por eso, en algunos colegios me llaman como este que veis aquí. No sé si sabéis quién es. ¿Sí? Algunos sí, otros no. Si hubiera puesto a Vicente del Bosque, o a Luis Aragonés, o a Luis Enrique, todo el mundo le conocería. Es el actual seleccionador nacional de fútbol, Robert Moreno. Pues en algunos colegios me llaman el seleccionador nacional, por aquello de desplazarme allí. Pero a mí me gusta más reconocerme como ornitólogo. Como ha dicho Javier, muchas veces es muy difícil encontrar un perfil. Y yo me reconozco como un ornitólogo en busca de estas aves, que son los mirlos blancos, ¿vale? A la hora de hacer una selección, muchas veces estamos buscando mirlos blancos. A veces los encontramos, a veces, como veremos luego, hay que pintarles luego también un poquito de blanco. Bueno, ¿cómo iniciamos ese proceso de selección? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir el perfil de salida de alumno que queremos en nuestros colegios, porque en función de ese perfil de salida que queremos para nuestros alumnos, tendremos que buscar un perfil de profesor. Tenéis ahí delante el perfil de salida del alumno de la Fundación Educación Católica y el perfil de profesor. Esto está todo mucho más desarrollado en el proyecto educativo institucional, pero creo que es muy importante saber qué tipo de persona queremos para formar a nuestros alumnos. Una vez que tenemos esto definido, ¿en qué aspectos nos fijamos dentro del proceso de selección? Pues el primero muy obvio, ¿no? Requisitos de titulación. ¿Qué nos pide la ley? ¿Qué perfil hemos trazado? Que no tiene por qué coincidir con el perfil de la persona que ha dejado la vacante. Trazar ese perfil y, bueno, pues buscar, como ha dicho Javier, entre los currículum, buscar como en la secretaría y ver todo lo que hay o lo que no hay muchas veces, ¿vale? Pero, evidentemente, en nuestros colegios no hacemos los procesos de selección como una oposición. Si lo hiciéramos así, pues simplemente tendríamos que ver esos currículums. Entonces, ¿qué cosas más nos fijamos? La versatilidad de esa persona a la que estamos buscando, ¿no? En estos tiempos, con tanto cambio, tenemos que intentar buscar personas que sean multifuncionales, que puedan hacer muchas cosas, que sepan adaptarse a distintos tiempos. Valoramos mucho que hayan estado con esos 10 alumnos que decía Javier, pues que hayan trabajado como monitores de ocio y tiempo libre, o que hayan estado participando en ONGs, o que hayan tenido un trabajo anterior que puede tener que ver o no con la educación, porque también desde otros sectores pueden ayudar a nuestros alumnos a tener una mente abierta. Algo que también tenemos que tener en cuenta es un equilibrio dentro del claustro. Si tuviéramos a todos nuestros profesores que su característica principal fuera que sean muy creativos o que sean muy técnicos o que sean impulsores pero no tuviéramos finalizadores, entonces tendríamos un desequilibrio en el claustro. Igual que tenemos distintas especialidades entre el profesorado, también tenemos que tener distintas personalidades
que ayuden a equilibrar el claustro. Algo difícil de sondear, pero que es muy importante intentarlo, es buscar personas que pensemos que pueden ser buenos tutores, buenos orientadores para nuestros alumnos. Y ahí os he puesto la figura del David de Miguel Ángel. Yo creo que muchos conoceréis la anécdota, pero no me resisto a contarla de nuevo. Dice que cuando Miguel Ángel presentó el David en sociedad, cuando lo destapó, todo el mundo le alababa por lo bien hecho que estaba, ¿no? Por los detalles, por la proporción, por bueno, lo bien que estaba hecha. Y Miguel Ángel lo que dijo es que no tenía ningún mérito, que su único mérito había sido elegir el bloque de mármol donde estaba dentro la figura del David. Y un poco la orientación, la labor del tutor es esa, es sacar de dentro la belleza que el alumno ya lleva dentro, intentar pulir, intentar ver qué potencialidades tiene, qué fortalezas, acompañarle en el camino de hacer un proyecto de vida, ser sensible con sus circunstancias personales y familiares y ser capaz de motivar al alumno para todo ello. Y la mayor motivación que tiene un alumno es sentirse querido. Entonces, es una característica que merece la pena sondear en un proceso de selección. Mirad, en la Fundación de Educación Católica somos 22 colegios, 1.500 educadores. De los 1.500 hay 2 religiosas. Todo lo demás somos laicos. Desde hace tiempo, cuando en otras instituciones se habla de misión asumida, yo hablo de que en nuestra fundación, perdón, de misión compartida, yo hablo que en nuestra fundación es una misión asumida por los laicos. Ya no hay religiosos. Entonces, tenemos que intentar buscar entre las personas que seleccionamos líderes, gente que mire al horizonte, gente que sepa llevar hacia ese horizonte a otras personas, gente que quiera, desde la función directiva, ejercer el servicio de la evangelización. Entonces, es algo que tenemos que sondear y tenemos que intentar poder conseguir entre los candidatos que tenemos. Y por último, tenemos que buscar gente coherente. Coherente con nuestra misión, coherente con la visión por la que queremos que se nos reconozca y coherente con los valores con los que queremos trabajar para llegar a conseguir esa misión y esa visión. Gente que se apropie de nuestro proyecto educativo, el proyecto educativo del Evangelio. Y gente que al final pinte con nuestros pinceles y nuestros colores. Y a veces es difícil de encontrar eso. A veces encontramos gente que no trae eso con la profundidad deseada. Y os cuento una anécdota. En un colegio de la Fundación, al ir a hacer un proceso de selección, indagué, como hago siempre, en si es una persona creyente, si es una persona de experiencia de fe. Y le pregunté, ¿cuál es la imagen de Dios para ti? Y el chico se me quedó así un poco parado y me dijo, ya lo sé. Para mí Dios es el Cristo de mi pueblo. Dice, yo estoy en la cofradía, todos los años voy a sacar al Cristo de mi pueblo con las andas. Y fíjate si seré del Cristo de mi pueblo, que desde los 15 años les llevo sacando, que cuando tenía 20, 21 me dijeron, oye, no hay nadie para sacar a la Virgen. ¿Te importaría sacar a la Virgen? Y dije, no, yo soy antivirgen. Y tenemos en uno de nuestros colegios un profesor antivirgen. Porque al final también esa fe del carbonero tenemos que ser capaces de irla transformando con formación y con posibilidades de experiencia de fe. Porque en la sociedad tenemos lo que tenemos y esa fe del carbonero también nos vale. Entonces, conseguir gente que crea
en la persona como lo hacía Jesús, conseguir gente que mire a nuestros alumnos no solo en el presente, sino también en el futuro, que le esté visionando en el futuro. Conseguir gente que quiera acompañar a nuestros alumnos en su proceso de desarrollar un proyecto de vida. Vale, como os decía, hay veces que no conseguimos el mirlo blanco, pero conseguimos un mirlo con alguna pluma blanca. Y bueno, nuestra esperanza es poder irle acompañando para que se forme, para que tenga momentos en los que vaya pintando sus plumas de blanco. No es lo mismo un profesor Nobel que acaba de entrar en nuestro colegio que un profesor que ya está al final de su carrera. Las necesidades de formación de esa persona no tienen nada que ver con las de la otra, ¿no? Y tampoco tienen nada que ver las necesidades de formación del siglo XX con las del siglo XXI. Mirad, como os han dicho antes, yo soy agrónomo. Yo antes me dedicaba a la agricultura. Y bueno, el señor escribe Derecho en renglones torcidos y pasé de la agricultura a la puericultura. Entonces, me vais a dejar que haga un inciso y que os plantee una metáfora o que recuerde hechos que han ocurrido en la agricultura para luego llevárnoslos a la educación. Tenéis ahí delante un gráfico, ha quedado muy pequeñito al final, no sabía que se iba a ver tan pequeñito, que muestra la evolución de la población mundial desde el año 1700. ¿Veis? En el año 1800 en la Tierra había 1.000 millones de habitantes. En el año 1927, 2.000 millones de habitantes. En el año 1960 ya había habido otros 1.000. Y fijaros que del 60 a ahora hay 4.000 más. Se ha más que duplicado. Claro, la función de la agricultura es dar de comer a la gente. Y el reto, el problema, era cómo conseguir aumentar el rendimiento de los cultivos. En una misma superficie producir mucho más, porque lo que no podíamos era coger más superficie para cultivar. Bueno, pues casualmente si os pongo ahí la curva del rendimiento, de la evolución del rendimiento del maíz, que ahí está en unidades americanas, ¿vale? Pero podría estar en toneladas por hectárea y tendría la misma forma. La producción del del maíz, en el año 1950-1960 es cuando empieza a coger esa forma exponencial. Claro, eso fue gracias a mecanizar, gracias a investigar cómo había que abonar, cómo había que combatir enfermedades de las plantas, cómo había que luchar contra las malas hierbas que estaban alrededor. Y bueno, se consiguió. Claro, el agricultor tuvo que aprender muchas cosas. Tuvo que aprender a utilizar maquinaria para sembrar, a elegir la semilla, dejar de sembrar a voleo. Tuvo que aprender a utilizar los fertilizantes, los fitosanitarios, todo este tipo de cosas. Pero tuvo que aprender. Fue la revolución agraria, que más o menos fue en los años 60. Hoy en día el reto está en la despoblación y cómo seguir cultivando en esa superficie, pero con menos gente. Y ahí os he ido proyectando un tractor autónomo, teledirigido. Ahora mismo yo me subo en un tractor, doy una vuelta al terreno, le vuelvo a enfocar y ya él va y viene solo. ¿De acuerdo? Y esta es otra versión con mando a distancia. Bueno, pues en educación nos ha pasado algo parecido a esto. A mí no me gusta hablar de innovación, me gusta hablar de revolución pedagógica, de revolución metodológica. Y esa revolución metodológica, al igual que en la agricultura el aumento de población fue la causa, en la educación yo voy a hablar o voy a exponer simplemente 3 causas por las que se ha producido la revolución metodológica. Y esa revolución metodológica, en primer lugar, tiene que ver con el estudio del cerebro en vivo. Hasta hace 30 años, más o menos, nadie estudiaba el cerebro en vivo.
No había posibilidad. Se estudiaba un cerebro muerto. Y el estudio en vivo nos ha ayudado a saber cómo se produce el aprendizaje, dónde se produce el aprendizaje, en qué partes del cerebro se produce. Y hemos visto, por ejemplo, que no es lo mismo que un niño aprenda el idioma cuando es pequeño y todo el centro lingüístico es uno, que cuando es mayor y lo aprende y hay dos centros lingüísticos en el cerebro que se conectan. No es lo mismo. Entonces, el estudio del cerebro en vivo nos ha ayudado a entender muchas cosas del aprendizaje. Una segunda causa ha sido el descubrimiento de las inteligencias múltiples. El dejar de pensar que solo existe la inteligencia matemática y la inteligencia lingüística. Y esto nos ha ayudado a conectar esas inteligencias con las competencias. Y otra tercera causa, yo diría, ha sido el cambio del panorama social del trabajo. Sabemos que todos lo hemos oído, todos lo sabemos, que en nada de tiempo empieza a haber trabajos que nunca han existido, que nunca habíamos pensado y que ya se están produciendo. Bueno, pues estas tres causas han provocado, y otras más, han provocado esa revolución metodológica o pedagógica. Y claro, eso nos ha llevado a tener que manejar nuevas metodologías, nuevos conceptos y nuevas tecnologías que apoyan aquello. No me sirve solo aprender a hacer Flipped Classroom, tengo que aprender a manejar las tecnologías que apoyan el Flipped Classroom. Entonces, preparando esto, dije, voy a listarlas. No las he listado todas. Y las voy a poner en formato Star Wars. ¿Y por qué? Pues porque si veis eso, lo único que me queda por deciros es que la fuerza os acompañe. Entonces, bueno, no se trata de agobiarnos, porque uno ve todo eso y se agobia. Se trata de ponerse las zapatillas, de coger mi botellín de agua y echar a andar, o echar a trotar. Pero vamos a echar a andar, ¿de acuerdo? Y en este echar a andar de la formación, es muy importante que las instituciones hagamos un plan de formación institucional para nuestros profesores. Que haya una parte general para todo el profesorado y una parte específica, depende de la especialidad de cada profesor. Y que ese plan institucional, los profesores lo conviertan en un plan de formación personal, que luego se pueda reflejar en un portfolio digital docente o en un portfolio docente, que evidencie que esas formaciones que ha recibido las está poniendo en práctica, porque la formación, si no la ponemos en práctica, no sirve para nada. Entonces, desde la institución debemos apoyar todo el plan de formación del profesorado, que es algo que también es una preocupación dentro de nuestra institución. ¿Vale? Y por último, os hablo un poquito del acompañamiento. No me voy a extender porque Iñaki, que es el siguiente ponente, lo va a hacer más específicamente. Pero sí que es muy importante saber cómo están mis profesores. Y para eso hay que ir hablando con ellos en el día a día, en los pasillos, en la sala de profesores, en los patios. Pero también es muy importante que de vez en cuando, y nosotros decimos al menos una vez al año, el director se reúna con cada uno de los profesores. Creo que es justo y que se lo debemos a cada uno de nuestros profesores, darles feedback de cómo les hemos visto durante el año. Porque a veces nuestros profesores se comportan de una manera que nunca les habíamos visto comportarse. Y todo eso puede ser que tenga una causa. Nosotros normalmente lo que hacemos es que el profesor hace una evaluación propia de su desempeño, el director hace la misma evaluación de desempeño de ese profesor y luego se juntan en el despacho de dirección y hablan de ello. Intercambian opiniones y ven en qué están de acuerdo y en qué no.
y qué carencias tiene, en qué debe formarse y qué potencialidades y podría ayudar a otros a formarse en eso. Bueno, pues con todo esto nos puede parecer que esto de la selección, la formación y el acompañamiento de los profesores es muy difícil, o en alguna ocasión podéis pensar que es imposible. Y no. La verdad es que en nuestros centros contamos con personas que siguen creciendo en sabiduría, en humanidad, en experiencia de fe, que son capaces de acompañar a nuestros alumnos en su proceso de diseño de un proyecto de vida personal para cambiar el mundo desde la alegría del Evangelio. En definitiva, gente que se implica, que se compromete y que pone toda la carne en el asador para hacerlo. Y nada más, solo deciros que desde aquí veo muchos mirlos blancos. Me encanta. Muchas gracias.